I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Bueno, generalmente cuando uno llega a estas épocas electorales, es como que uno ve algunas peleas o codazos, mejor dicho, de la clase dirigente tratando de distinguirse, a ver quién es el que sabe más o menos de patriotismo, quién es el que tiene más o menos puesta la camisa de la bandera nacional y digamos, uno también por ahí necesita un parate, distenderse y pensar un poco acerca de qué se está hablando cuando se habla de invocar valores nacionales, invocar la palabra patria, el sentido, el significado de esto. Algunos poetas señalan que la patria es la casa de uno, ¿no? Es decir, allí donde hemos nacido, allí donde crecemos y seguramente a donde aprendemos tantas cosas y la más importante seguramente de todas esas cosas es amar y amar a la tierra de uno. Y resulta en este marco impresionante el ejemplo que nos dio en su momento una persona que quizás no tuvo el sentido de haber nacido justamente en Argentina, quizás ni se enteró y después empezó a tomar conciencia de que estaba realmente en un terreno, en un territorio que merecía y que pedía a gritos su libertad. Y esa persona, y fíjese cómo lo digo, ¿no? Persona, no estoy hablando de un bronce, se llamaba José de San Martín. Afortunadamente, quizás en su momento él fue medianamente olvidado por la historia, luego empezó a hablarse muchísimo de él, poniéndolo en un lugar, en un sitial de bronce, una cuestión muy inaccesible, y últimamente vemos, para bien y para mal, que empieza a ser reivindicado, empieza a hablarse mucho. Hemos visto películas justamente acerca de quien señalamos como el libertador de tres naciones, ¿no? De Argentina, Chile y Perú. Y acá en Belleville hace muchísimos años se constituyó un grupo que trata justamente de invocar la figura de José Francisco de San Martín y justamente se llama la Asociación Cultural Sanmartiniana. Y en su momento esta asociación tuvo una persona que la representaba, que era el profesor Atilio Sarini, motivo por el cual esta asociación en su honor se llama justamente Asociación Atilio Sarini. Con nosotros esta noche está su actual presidente, Eduardo Larraza. Muchísimas gracias por haber venido, Eduardo. Gracias a ustedes por haber invitado. Y sobre todo porque la intención, como le decía al invitarlo, era tomar un poco de aire en medio de esta carrera que estamos viendo, en donde se debate poder, se debaten nombres, se debaten lugares en las sábanas, en las boletas, Así es. y tratar de ver, digamos, qué es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos tantas historias tan ricas en relación a quienes han fundado el país, y también, fíjese, que uno mismo como periodista tendría que autorreprocharse desconocer quienes han fundado nuestra provincia de Córdoba e inclusive, ¿por qué no decir quienes han fundado nuestra ciudad de Belleville? Hay muchísimo desconocimiento. Tratan ustedes desde su lugar de brindar un poco de luz acerca de San Martín y antes de pasar a algunas imágenes, le quería hacer una consulta que parecería de cajón, pero creo que es muy importante. ¿Quién fue José de San Martín? Fue muchas cosas, realmente. No solo el hombre que dejó una saga de impresionantes valores humanos, porque San Martín no fue solamente militar, fue un humanista. De eso no debe la gente olvidarse. Se lo ha considerado como un genio militar, está a la altura de un Washington, de un Bolívar, por supuesto, el otro libertador sudamericano. Y hoy por hoy la
su imagen es tomada muy en cuenta porque se están necesitando tener otra vez los valores que él sustentó durante toda su vida, los ejemplos que nos dejó en todos los ramos, en el ramo humanístico, y por supuesto sus campañas militares fueron hazañas extraordinarias. Ha sido muy criticado en su propio país, en su tiempo. Uno de los errores peores que pueden hacerse hoy es tratar de volcarlo a los tiempos actuales. Hay que ver a estos próceres en qué tiempo tuvieron que actuar, cuál era el momento de esas sociedades, y no se los puede traer para intereses particulares de gobernantes de hoy, sea de este gobierno o de cualquiera que haya pasado. Sería como una especie de oportunismo histórico. De un oportunismo histórico, efectivamente. Y en eso hay muchos ejemplos de esos, ¿no? Por ejemplo, una figura, por ejemplo, como Rosas, aquí en San Martín le dona el sable por la forma en que él había defendido la soberanía nacional con el bloqueo que hace Inglaterra y Francia, y que fue muy criticada esa actitud de San Martín, sobre todo por la parte unitaria, ¿no es cierto? Y sin embargo, San Martín no desconocía de que si bien Rosas en su momento actuó como debía actuar, sin embargo, las atrocidades que también se cometían durante su tiempo, de los cuales tampoco se salvaron los unitarios, porque muchas veces la visión que tenemos liberal de la historia, en el que todas las culpas eran de los federales y los unitarios no, sin embargo, hubo de las dos partes. Y ese enfrentamiento de los cuales nosotros en Argentina hemos heredado a través de la historia, permanentes enfrentamientos entre unitarios, federales. No hay que olvidar que San Martín, cuando quiere regresar en 1829 desde Europa, se encuentra con un país en estado de guerra. Sí, dividido. ¿No es cierto? Claro, dividido totalmente. Se había ido él con Dorrego en la gobernación de Buenos Aires, y cuando vuelve estaba Lavalle, ya lo había fusilado a Dorrego. Entonces no quiso intervenir en las guerras civiles cuando le solicitan de Buenos Aires que baje con su ejército, que él estaba para libertar pueblos y no para sojuzgarlos. Se niega a eso, y esas desobediencias hicieron de que fuera posible la independencia de América. Si San Martín hubiera vuelto cuando le solicitaban los porteños para defenderlos de los federales, no se hubiera llevado, o hubiera demorado mucho la libertad de nuestros pueblos. Usted sabe que su presencia, bueno, también tiene que ver con un hecho que para nosotros tiene que ver con la historia. No sé si ya estarán listas las imágenes de la señora presidenta días atrás, un pequeño video de unos momentos en donde justamente usted hace referencia al famoso sable corvo, ¿no? Y aquí están las imágenes en donde la señora presidenta devuelve al Museo Histórico Nacional el famoso sable corvo, un sable que, según la historia, usted seguramente me podrá corregir, fue adquirido por el propio San Martín en Londres. En una tienda de Londres. Efectivamente. En 1811. Efectivamente. Yo hice los deberes y me puse a buscar, y que lo utilizó en la famosa batalla de San Lorenzo, una batalla importantísima. Por supuesto. Que abre justamente, es como una de las primeras que, digamos, la emancipación empieza a tomar forma. Ahí nace la patria, prácticamente con el combate de San Lorenzo, ¿no? Porque fue un combate con 150 granaderos contra 130 granaderos contra 250 españoles. Y la influencia que tuvo y la importancia de ese combate no está todavía apreciada en su justa dimensión. Se cree que fue un combate que duró 15-20 minutos, pero la importancia fue impresionante. Claro, la importancia política, ¿no? Política, sí, y militar también, porque dejaron de incursionar en toda la costa de la provincia de Santa Fe y de otros lugares, los españoles. Con eso se terminó ese problema. Eso fue el único, digamos, hecho de armas que protagonizó San Martín en el territorio de la República Argentina. Después
ya con el ejército de los Andes, va para Chile y el Perú, ¿no es cierto? Sí, y estábamos viendo en imágenes un momento muy solemne, ¿no? Que es el hecho de devolver el sable corvo. Sí. Luego de usted seguramente conoce muy bien la historia de este sable, pero por ahí es importante recordárselo, decirle a la audiencia, para que digamos, todos tengamos en cuenta la humanidad, lo inmediato, lo accesible que son estos grandes próceres que hemos tenido, y que por su accesibilidad evidentemente nos demanda que nosotros seamos lo más parecido a eso, ¿no es cierto? Bueno, como decía, el sable lo adquirió él en una tienda de Londres en 1811, antes de embarcarse en 1812 para presentarse ante el gobierno de Buenos Aires y ofertar sus servicios a la independencia de Sudamérica. Es un sable que no tiene ni piedras preciosas, ni una gran nada de una modesto. modestia, porque está de acuerdo con el temperamento y el carácter y la personalidad de San Martín. Él no quería nada que fuera de lujo, que ostentoso, cierto ostentoso, sobre todo. Bueno, ese sable lo acompaña a él en la campaña, en todas las campañas de militares. También en el cruce. También en el cruce. Siempre fue con su sable. El cruce de los Andes. Claro. Cuando él viaja ya después de la conferencia con Bolívar en Guayaquil, él vuelve, cruza Chile, va a buscar a su hija a Buenos Aires y después se embarca para Europa. El sable queda en Mendoza. Cuando su hija y su marido, Balcarce, hacen un viaje, él ya estaba viviendo en Francia, hacen un viaje a la República Argentina, él les pide, por favor, que le traigan el sable que lo había acompañado en todas las campañas de América del Sur. Se lo traen los hijos, se lo llevan a Francia. Se lo llevan a Francia. Él lo tiene hasta que muere en 1850 en Boulogne-sur-Mer. Después el sable vía Londres, vuelve de nuevo a la República Argentina porque él se lo dona a Juan Manuel de Rosas. Rosas, cuando hace su testamento en Southampton, en Inglaterra, donde él donde también muere, fallece, se lo dona a Terrero, un familiar de él que se había casado con Manuelita Rosas, la hija de él. Entonces, en el testamento escribe de que se vayan sucediendo a los hijos, a la generación de los hijos, ¿no? Hasta que lo donan en un momento dado lo donan al Museo Histórico Nacional. Ahora bien, cuando del Museo Histórico Nacional un sector de la Juventud Peronista en 1963, el 12 de agosto, con precisamente uno de ellos, un tal Agosto, de apellido, junto con otros, lo roban porque estaba en ese momento proscripto el peronismo y estaba Ilía en la República, como presidente de la Nación. Y los llevan para entregárselo a Perón en Puerta de Hierro, en Francia, en España, en Madrid. Pero no se concreta eso. Lo devuelven o lo hacen llegar nuevamente, pero en el 65 otra vez un sector de la Juventud Peronista lo vuelve a sustraer, hasta pasado un tiempo en que no sé qué tratativas hicieron, vuelve al Museo Histórico. Fue con Onganía, en el gobierno de Onganía en 1967, creo. Dispone por un decreto de que pase al regimiento de granaderos a caballo y que sea custodiado ahí. Ahora bien, a mí me parece de que, como fue sustraído 2 veces del Museo Histórico Nacional, a pesar de que ahora dicen de que han hecho un dispositivo de seguridad muy importante para custodiar el sable, para mi modo de ver, tendría que haberse quedado en el regimiento de granaderos a caballo. Porque hay una cosa muy sutil. Dicen que, por ejemplo, como ha sido donado al Museo Histórico Nacional, debe respetarse eso. Pero la donación
fue sin cargo. Es decir, acá sería muy extenso exponer todo esto, pero quiere decir que no era una cosa que había que respetar a rajatabla de que sea el Museo Histórico Nacional su sitio. Eso ya llevaría mucho tiempo explicarlo. En ese sentido usted discreparía en que haya haber vuelto al Museo Histórico Nacional. En haber vuelto, porque en un regimiento mucho más difícil que sea sustraído, porque no solo lo custodiarían 2 granaderos, sino todos. Claro. En cambio, en un museo histórico... a modo de compensación, tengo entendido de que si bien está en el Museo Histórico Nacional, se ha asignado una guardia del regimiento de granaderos. Sí, eso es cierto. Eso es... pero bueno, igualmente es lo que tienen estos grandes próceres, ¿no? Claro. Creo que seguramente, o como podríamos hablar de Rosas, ¿no? O Sarmiento. Mire usted lo que se podría hablar de Sarmiento. Pero por supuesto. Tanto en pro o en contra. Quizás en algunos cuantos sentidos, muchos más, que Sarmiento, San Martín es un poquito más intocable, ¿no es cierto? Si bien ha sido siempre una figura que creo que está fuera de toda discusión. De todo reproche moral, sobre todo, ¿no? Sí. Fue un hombre con sus defectos, porque no todo es bronce, ¿no es cierto? Luego. Son seres humanos. Y hay que ver cómo se vivía en esa época. Y hay que ver cómo se vivían, las cosas que tuvo, él tuvo muchas, incluso el mismo Rivadavia y otras personas. No hay que olvidar, por ejemplo, una anécdota, es que intentaron asesinarlo cuando estaba como gobernador de Mendoza. Intentaron asesinarlo. Hubo un complot de oficiales. Entre ellos estaba el general Las Heras, que eso fue lo que más le dolió a San Martín, porque era de muy cerca de él. Sin embargo, había cosas que esta oficialidad tenía ciertos resquemores con el camino que estaba tomando San Martín. Entonces, asesinarlo era la única solución que veían estos oficiales. Y sin embargo, él tomó medidas con algunos, a Las Heras lo perdonó, y como castigo lo mandó por el Paso de Uspallata. Yo no sé qué habrá tenido el Paso de Uspallata. Con la idea de que en una de esas lo mate el frío. Pero hay muchas cosas, mucha maledicencia en torno a San Martín. Después de 30 años de haber fallecido, que vuelven en 1880 bajo el gobierno de Avellaneda a la República Argentina, y lo recibe Sarmiento con un discurso extraordinario de San Martín, prácticamente era el mismo Sarmiento lo dice, ¿no? En un pasaje de sus memorias, tan solo y tan olvidado San Martín, en el ostracismo total. Después empieza la reivindicación, ¿no? Con Mitre, ¿no? Con su historia de San Martín y la independencia sudamericana. Creo que es un tratado impresionante el que ha hecho. Y bueno, hay mucho sobre... En el próximo bloque vamos a hablar sobre las actividades que hace la Asociación Cultural Sanmartiniana. ¿Cómo no? Brevemente, pero no dejemos de repasar. I see trees of green,